Comentario de Isaías, capítulo 24 al 26. 24. El juicio de Jehová sobre la tierra. Versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Acá podemos ver otra profecía acerca del juicio de Dios antes de la segunda venida de Jesucristo. Versículo 13. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán sus voces. Versículo 15. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Versículo 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Acá vemos que quedarán gente que busquen y glorifiquen al Señor, pero también gente que lo rechacen y vayan tras sus propios deseos y pecados. Comentario, libro de Isaías, capítulo 25. Versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Aquí vemos cántico de alabanza por el favor de Jehová y sus maravillas. Versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Acá podemos ver una referencia a las bodas del Cordero. Comparemos con Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9.
Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Acá podemos ver una profecía final de Apocalipsis, cuando los redimidos viviremos para siempre con el Señor. Comparemos con Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Comentario capítulo 26. Cántico de confianza en la protección de Jehová. Versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdad. Versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4. Cantad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Acá nuevamente vemos la seguridad de la salvación. Nótese que dice, versículo 1, salvación puso Dios por muros y antemuro. Es decir, la salvación es como un muro que Jehová pone. Entonces podemos ver que este muro de salvación nos ofrece seguridad de salvación, porque la salvación está segura en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y vamos a ver unas razones por las cuales podemos tener seguridad de la salvación, porque la salvación, como dice el versículo, es como un muro. Y por eso no se puede perder. Los que realmente entienden la Biblia saben que la salvación no se pierde si hay verdadera fe y arrepentimiento en la persona. Los que enseñan que la salvación se pierde, con esto están diciendo por lo menos tres cosas. 1. Dios no tiene poder y el sacrificio de Jesús sería insuficiente, porque Él no tendría poder para guardar la salvación de los que tienen verdadera fe. Recuerde, la salvación es un muro. Comparemos con Romanos capítulo 1, versículo 16. Aquí vemos el poder del Evangelio.
capítulo 16, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Veamos también Judas capítulo 1 versículo 24. Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí podemos ver el poder de Dios en la salvación. Número 2. Si la salvación se perdiese, entonces Dios mintió al decir que nadie puede arrebatarnos de sus manos. Comparemos con Juan capítulo 10, versículo 28. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También veamos 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Los que enseñan que la salvación se puede perder creen que el cristiano no peca. La Biblia dice todo lo contrario, porque mientras estemos en este mundo tendremos pecado. Por eso la vida del verdadero cristiano es una lucha constante contra el pecado. Número 3. La salvación sería por obras y solo depende de nosotros y no de Dios. Es decir, no sería por la gracia de Dios, si es que la salvación se puede perder. Comparemos con Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Veamos también Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Versículo 10 dice: los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, ni que se golpeaba, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recuerde, Dios no puede ser engañado.